Batalla de Chazov Yar. Avance de las tropas rusas y retirada de las fuerzas armadas de Ucrania. Hoy en día, la ciudad de Chazov Yar en dirección Artyomovsky es el punto más caliente en el área de responsabilidad del Distrito Militar del Norte. Desde hace varios días se libran allí intensos combates entre tropas rusas y fuerzas ucranianas. Las tropas rusas están avanzando y atacando a las tropas ucranianas, mientras que el comando ucraniano está transfiriendo fuerzas de reserva desde otras direcciones para controlar la ciudad. Luchando en los flancos de las horas de Yar. En el flanco norte de Chazov Yar, unidades ucranianas están intentando contraatacar a las tropas rusas, pero no hay contraataques intensos como tales. Sin embargo, existe la preocupación de que las fuerzas ucranianas tengan una reserva funcional y sin explotar en caso de un avance ruso a gran escala. Mapa de batalla de Chazov Yar. En el flanco sur la situación es más complicada. Allí existe una enorme red de bastiones enemigos, lo que permite a las tropas ucranianas mover armas y municiones de una posición a otra. El enemigo no se aferra a las posiciones rotas, pero no siempre es posible ocuparlas, debido a la altísima densidad del fuego enemigo. Tropas francesas en Chazov Yar. En la situación actual, el mando ucraniano confía en el traslado de fuerzas de reserva a Chazov Yar. Sin embargo, según la fuente de Avia.pro, el grupo de reserva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Slaviansk es demasiado pequeño o está reservado deliberadamente para casos extremos, cuando todo el frente comienza a colapsar. Ataque contra el ejército francés en Ucrania. Además, en Slaviansk aparecieron unidades de la Legión extranjera francesa, que se encuentran en la ubicación de la 54ª Brigada Mecanizada separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los militares franceses no llegaron a Slaviansk con las manos vacías. Trajeron consigo cañones autopropulsados César y obuses con ruedas. El grupo de artillería de la brigada está formado por entre 12 y 15 obuses de ruedas, así como por varios camiones Renault con equipo de apoyo. Armas autopropulsadas César en Ucrania. Según la fuente, el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania planea utilizar cañones autopropulsados César durante el ataque del ejército ruso a Slaviansk, abriendo fuego de barrera con obuses. Además, estos cañones podrán utilizarse en la defensa de Chazov Yar, y también podrá haber participación directa de los franceses dentro de la unidad de la 54ª Brigada de Infantería Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Consecuencias de la pérdida de Chazov Yar para Ucrania. La pérdida de Chazov Yar, que se convirtió en la principal zona fortificada de las Fuerzas Armadas de Ucrania tras la pérdida de Avdiivka, amenaza con el colapso de toda la línea de defensa en la región de Donetsk. Al mismo tiempo, prácticamente no existen reservas que puedan cerrar los huecos en la defensa. Además, las Fuerzas Armadas de Ucrania han comenzado a retirarse de sus posiciones avanzadas. Mapa de las horas de Yar. Si las tropas rusas logran tomar el control de Chazov Yar, se les abrirá un camino directo a Slaviansk. Esto podría convertirse en una seria amenaza para las fuerzas ucranianas que intentan mantener la línea de defensa en la República de Donetsk. Situación civil. Alrededor de 1000 civiles aún permanecen en la ciudad. Sin embargo, a diferencia de otras ciudades, en Chazov Yar las tropas ucranianas están expulsando a los residentes locales de los sótanos y estableciendo allí sus puntos de despliegue temporal. Además, los equipos y armas de las Fuerzas Armadas de Ucrania se encuentran más cerca de los edificios residenciales. Equipamiento militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Chazov Yar.
Esto plantea una amenaza adicional para los civiles que se encuentran en el centro de los combates. Además, esto viola el derecho internacional humanitario, según el cual los objetivos militares no deben ubicarse muy cerca de objetos civiles. Conclusión. La situación en Chasiv Yar sigue siendo extremadamente difícil y requiere una continuación del ataque ruso. El mando ucraniano depende de la transferencia de fuerzas de reserva y del refuerzo con obuses franceses, pero esto puede no ser suficiente para controlar la ciudad. En caso de pérdida de Chasiv Yar, las fuerzas ucranianas podrían enfrentarse al riesgo de un avance de las tropas rusas y el colapso de toda la línea de defensa en la República de Donetsk. Las fuerzas armadas rusas avanzan activamente en dirección a Avdiivka. Después del avance exitoso de la defensa de las fuerzas armadas de Ucrania en Tonenskoye y la posterior rápida ofensiva hacia Umanskoye, el frente en el área de Avdiivka se movió significativamente hacia el oeste. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa continúan activamente sus operaciones, liberando la mayor parte del territorio de Semenovka y aumentando la presión tanto desde el sur como desde el norte de Uman. Como resultado, surgió una situación de cobertura bidireccional del área. Se observan movimientos adicionales de tropas al oeste de Berdichi, donde la artillería rusa comenzó a trabajar activamente en la retaguardia del grupo ucraniano. Los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, MLRS, disparan contra rutas clave de suministro y reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ubicadas en la zona de Novoselovka-Ferst. Estas acciones tienen como objetivo privar a las fuerzas ucranianas de apoyo logístico y aumentar la presión sobre ellas. Esta ofensiva es una respuesta a los contraataques fallidos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que anteriormente intentaron mejorar sus posiciones transfiriendo de 4 a 7 brigadas a Avdiivka. Sin embargo, estas operaciones no dieron el resultado esperado y las Fuerzas Armadas rusas continúan su avance hacia el oeste, demostrando una ventaja estratégica en este sector del frente. El desplazamiento de los combates hacia el oeste indica un cambio en la iniciativa hacia las fuerzas rusas, lo que podría cambiar significativamente la dinámica del conflicto en esta región. Los ataques se llevaron a cabo en el territorio del Aeropuerto Internacional de Dnieper. Hoy por la noche, alrededor de las 3 horas, se produjo un ataque a las instalaciones ubicadas en el territorio del Aeropuerto Internacional de Dnieper. Según información preliminar, el ataque fue realizado por el sistema de misiles táctico operativo Iskander. Las consecuencias del ataque fueron significativas. Un caza MiG-29 fue destruido en el estacionamiento de aviones, otro avión de combate resultó dañado debido a una onda expansiva y metralla. El caza dañado podría potencialmente repararse. Además, se detectó una fuga de combustible, lo que provocó su ignición. Esta información es proporcionada por el canal de Telegram Donbas Partizan, pero aún no hay confirmación de esta información. El Aeropuerto Internacional de Dnieper es conocido como un importante punto logístico donde las fuerzas aéreas de combate reciben regularmente entrenamiento y base. Este objeto ha sido objeto de ataques más de una vez.